Hola, pues aquí os traigo un vídeo un poco diferente, que se trata de una recopilación de una serie de mini vídeos, valga la redundancia, del compañero Salvatore, del grupo de Facebook Preparaciones de Coche del 1.32 y 1.24. Dejaré el enlace en la descripción, tanto al grupo como a los dos posts donde colgó los vídeos. Y aquí nos detalla un montón de conocimientos y técnicas básicas de iniciación al slot, así en general, sobre carrocería, chasis, guía, bancada, suspensión, que la verdad es que está muy bien y muy bien explicado. Perdonad por la calidad de los vídeos, pero no he conseguido sacarlos con mejor calidad de Facebook, que lo hace bastante complicado bajarlo. Pues sin más, espero que os guste y os sea de utilidad, y agradecer desde aquí a Salvatore el permitirme subir sus vídeos. Un saludo. Compañeros, vamos a ver si hoy me deja hacer el post, que ya que lo pude hacerlo ayer porque hice unos vídeos demasiado grandes y no cargaban. Así que no sé si lo mismo divido el post en dos mitades, una dedicada a carrocería, chasis y otra dedicada al resto de componentes. A ver, el vídeo básicamente, el tutorial básicamente de lo que se trata no es de decirle a alguien que si tiene que poner esta llanta, este eje, este motor, No se trata de eso. De lo que se trata básicamente es de qué tenemos que fijarnos, qué tenemos que observar y qué tenemos que corregir cuando sacamos un coche de caja y notamos algún tipo de defecto, o podemos mejorar esta cuestión o podemos mejorar esta parte del coche para que dé un mayor rendimiento. ¿Correcto? Se trata solamente de eso, así que empecemos poco a poco y por partes. Bien, lo primero vamos a hablar de la carrocería. El que es la carrocería, la parte del coche, lo que tenemos que hacer es que cuando lo sacamos de la caja, primero evidentemente comprobar que venga perfecta por fuera, que no tenga ningún problema, ni rozadura, ni nada por el estilo. Lo segundo que tenemos que comprobar es que si la colocamos en una plantilla, comprobar que esté perfectamente plana, que todos los puntos que tienen que tocar con la plantilla toquen, es decir, que esté recta y que no tenga deformidades de este estilo, es decir, que esté doblada o que esté combada, porque si estuviera doblada o estuviera combada, lo que habría que hacer sería enderezarla, puesto que entonces el coche no funcionaría correctamente, ¿de acuerdo? Puesto que iría la carrocería dando vaivenes. Lo segundo que yo recomiendo es quitar el copy que trae original y colocar un copy del Lexan pintado, más que nada porque aligeraremos peso en la zona de arriba, y además hoy en día hay montones de Lexanes que ya vienen inclusive algunos hasta pintados, con lo cual la labor es facilísima, solo recortar y demás. Eso sí, aconsejo una cosa siempre: pegarlo con pegamento gomoso, con pegamento que sea elástico, ¿de acuerdo? Ahora veréis por qué. Cuando me refiero a pegamentos elásticos es única y exclusivamente por esto, para que si por alguna circunstancia el movimiento de la carrocería, veréis que no influye para nada la oscilación que puede hacer lo que es el Lexan. Otra cosa, si no cambiéis, aunque los tengáis, no cambiéis los cristales por cristales de Lexan, salvo por capricho. Y si los cambiáis, luego guardarlos por un motivo muy simple y muy sencillo, porque luego os podéis encontrar con que podéis llegar a algún club y os pueden echar el coche para atrás, ya que la mayoría de los clubs no se permiten los cristales de Lexan. Sí los cockpit, pero no los cristales. Lo siguiente que tendréis que mirar serán los cetones, comprobar que los cetones estén en perfecto estado, que no tengan ni rajas, ni grietas, ni rozaduras. En caso de tenerlo, lo que tendríais que hacer sería recomponerlos y colocarla, o bien algunos tubitos que ya venden algunos fabricantes o algunos caseros, con el fin de reforzar la zona, ¿correcto? Bien, pues de carrocerías creo yo que ya no tenemos nada más que hablar. Lo siguiente que vamos a pasar va a ser al estudio del chasis. Vamos a ver, el chasis es el componente más fundamental de todo el coche, el principal, el más fundamental, por un motivo muy simple y muy sencillo, porque sobre el chasis van asentados todos, absolutamente todos los componentes del coche, desde la carrocería hasta todos los componentes mecánicos. Entonces de nada sirve tener unos componentes maravillosos, perfectamente equilibrados, ajustados, etcétera, etcétera, si luego nos vamos a encontrar con el problema de que el chasis está defectuoso o torcido. Cuando me refiero a defectuoso, me refiero a encontrarnos un chasis que de origen venga así. No sé si lo apreciaréis, girado o torcido. En caso de que viniera girado o torcido, hay muchos métodos para enderezarlos y son sumamente simples y sencillos, no hay ningún problema. Pero para lo que hacéis es, si podéis, si queréis y si tenéis tiempo y ganas, es conforme saquéis el coche, desmontar todos los componentes, colocarlo encima de una plantilla, el chasis, y comprobar que el chasis esté perfectamente plano y enderezado, ¿de acuerdo? Es fundamental que se haga este paso, aunque no os lo creáis, fundamental, porque comprobaremos que el chasis se encuentra en perfecto estado y entonces ya sabremos que si tenemos algún problema no se lo podremos achacar a este componente.
tema chasis, lo que tampoco podemos hacer es, no voy a intentar deciros comprar un chasis blando, un chasis duro, un chasis, eso ya es al gusto de cada cual. A mí me gustan personalmente los chasis más bien blandos, pero porque me obliga el circuito de mi club, ya que es bastante irregular, a tener un chasis que me absorba mucho mejor las vibraciones y las irregularidades del mismo. Pero veréis que existen chasis de plástico, existen chasis fabricados en compuestos 3D, como veis aquí, existen chasis de grafito, que hay que montar pieza a pieza, que son bastante sofisticados. Es decir, existen montones de chasis en el mercado y de tipos. Lo fundamental es lo que os he repetido antes, que el chasis tiene que estar perfectamente plano. Y una vez que tengáis el chasis, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Tenéis que coger y bien, mediante lima, lija o escariador, repasar todos los puntos delicados del chasis. Es decir, sobre todo cuando los chasis son 3D, porque los chasis que vienen de origen de fábrica normalmente no suelen tener ese problema. Y sería, en caso de que lo cambiéis, repasar todos los puntos para eliminar todas las rebabas que puede haber en la tornillería, en el soporte de guía, donde va a ir acoplada la cuna, en los exteriores, en los pasos de ruedas. Es decir, con sumo cuidado y muy levemente bien, con una lija finísima, con escariador y lima, repasar todos esos componentes, ¿de acuerdo? Para comprobar que una vez que los vayamos a montar tengan el juego correcto y que no nos den ninguna sorpresa. ¿Entendido? Bien. Último concepto relativo a los chasis. Vamos a ver, tirón de orejas para muchos. Hay gente muy guarra, coño, y es que no me queda otro remedio ya que decirlo. Como veis, todos mis coches están perfectamente limpios. Hay también que dedicarle un poquito de tiempo a la limpieza, aunque hagas una carrera. Lo que no puede ser es que tengamos los coches llenos de suciedad, llenos de mierda, en la zona del engrane, las trencillas que no las hayamos limpiado en la vida, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no me extraña que así los coches pierden y bajan rendimiento. He oído comentarios de que, oye, el coche no me corre tal igual, etcétera. Pues bueno, pues limpia las trencillas o limpia el desarrollo. Es decir, hay que ser un poquito cuidadosos, caramba, porque no es precisamente 4 pesetas lo que estamos gastándonos aquí, que a veces nos gastamos mucho dinero y no cuesta ningún trabajo cuando acabamos una carrera, una competición o un entreno, pues hombre, pasarle un poquito de cepillito, un poquito de gasolina con el cepillo de dientes en algunos puntos para limpiar un poquito y tener siempre los chasis perfectamente condicionados y limpios. Chasis, la carrocería por dentro, etcétera, etcétera, etcétera. En una palabra, tenemos que ser un poquito limpios, porque si limpiamos el coche, aunque no os lo creáis, nos lo va a agradecer y va a dar un rendimiento mucho mejor, ¿de acuerdo? Venga, en los siguientes vídeos, en el siguiente post, lo que haremos será hablar de otras partes de otros componentes, como van a ser la guía, los soportes, la bancada motor, etcétera, etcétera. Venga, un saludo. Segundo post que vamos a abrir sobre la mecánica y los componentes del coche y lo que nos tenemos que fijar cuando abrimos un coche de la caja y queremos ver si está en perfecto estado, nos vamos a centrar ahora mismo en una zona muy interesante que es la guía. En la guía no vamos a hablar de que si esta guía es mejor que esta otra, la otra es mejor tornillo que clip, que si de pala más larga, más corta, más baja o más ancha, no, al gusto del consumidor. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta en la guía es esto. Primero, que tenga este movimiento de recuperación. Si os dais cuenta, la guía se mueve con total ligereza, no tiene ninguna traba, como estáis viendo. Y lo segundo, suelo usar siempre, recomiendo trencillas blandas, puesto que las trencillas blandas permiten una mejor adaptación de la guía a lo que es la pista. Entonces, lo que tenéis que mirar también es esto, es decir, que la guía, tal y como la tenéis puesta, que no os levante el chasis porque tenga las trencillas muy duras o porque estén mal colocadas, ¿de acuerdo? Tiene que ir lo más planita posible y, por supuesto, efectuar un perfecto contacto en el carril, ¿de acuerdo? Bien, esta es la primera recomendación que tenéis que tener en cuenta de la guía. Lo siguiente que vamos a ver va a ser el eje. El eje delantero es mucho más importante de lo que mucha gente piensa, porque no se trata sencillamente de un adorno, se trata de que tiene que cumplir una serie de funciones. Para mí, y esto es una opinión absolutamente personal, que no tenéis por qué seguir a rajatabla, de hecho hay un post dedicado a ello, para mí las ruedas tienen que tener una función delantera, es una función fundamental, y es el hecho de que, aparte de que evidentemente tienen que girar de una manera absolutamente libre, tienen que permitirnos un cierto apoyo en el paso por curva, hacia un lado o hacia otro, según sea la curva, con el fin de retener y mantener el coche en el carril. Eso lo expliqué en un post que también está abierto, si alguna vez lo queréis consultar lo podéis hacer, aquí no me voy a extender en explicarlo, pero sí una serie de consejos de cómo tenemos que tener el tren delantero. El tren delantero, la mayoría de los coches hoy en día, se puede regular en altura mediante los prisioneros que, por ejemplo, en este caso es un Black Arrow, los tiene aquí el superior y aquí el inferior, con lo cual en cada lado del puente podemos regular la altura del mismo. Es algo sumamente importante porque, por ejemplo, para mí es sumamente fundamental que las ruedas solamente toquen levísimamente la pista. Si yo levanto un poquito el chasis, a nada que lo vaya a levantar, os daréis cuenta de que las ruedas ya pierden ese contacto. No sé si lo apreciaréis. Si a nada que lo levante, a nada que levante un pelín de nada, ya pierde el contacto sobre la pista. Para mí es fundamental, pero repito, para mí. Ahora vamos a ver otra parte también interesante del tren delantero.
Otra cosa que tenéis que tener en cuenta del tren delantero es el desplazamiento horizontal, es decir, este desplazamiento. Si os dais cuenta, aquí no hay prácticamente desplazamiento, no sé si se podrá apreciar, es mínimo, mínimo, mínimo. El desplazamiento que va en este sentido tiene que ser el mínimo imprescindible para que, primero, no nos sobre ni tenga holgura ni vaya de un lado para otro y nos permita la rueda girar libremente. Y lo segundo, el desplazamiento vertical, mediante los pisoneros tiene que ser también el mínimo, 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 para que, como veáis, apenas tengamos un juego vertical de desplazamiento. Muy leve y muy escaso, muy poquito, ¿de acuerdo? Eso lo conseguiremos mediante regulación sobre la plantilla con los prisioneros que tenemos en la parte superior. ¿Entendido? Y segundo, por supuesto, importantísimo, que coloquéis neumáticos cero grip, puesto que estos nos van a permitir un mejor deslizamiento por la pista, es decir, no van a frenar el coche cuando toque las ruedas delanteras pista. ¿Entendido? Bien, ahora pasaremos a la segunda componente, que va a ser la parte trasera del vehículo. Bien, bancadas existen muchas, como podéis ver, cada fabricante tiene un diseño, tiene una marca, usa unas, otras, bueno, sobre Dios hay bancadas lineales, en ángulo, transversales. De hecho tenemos una serie de posts escritos sobre cada uno de los desarrollos, es decir, en línea, en ángulo o en transversal. Pues si alguna vez lo queréis consultar, lo decís, se os suben esos posts y podéis ver cómo se engranan y con los truquillos que hay para el engrane. Lo que nos tenemos que fijar de la bancada motor, en este caso por ejemplo es una bancada muy rígida, yo personalmente no me gustan tan duras, tan extremadamente duras, pero bueno, al gusto del consumidor, es que cuando la coloquemos sobre el chasis tenga una perfecta holgura, si os dais cuenta, y no tenga rebabas ni tenga nada que nos permita o que nos moleste, para que tenga un cierto juego y permita, en caso de que coloquemos una amortiguación, poder trabajar la amortiguación correctamente. Bien, como podéis ver, en la bancada podemos usar rodamientos, podemos usar cojinetes, podemos usar lo que nos dé la gana. Yo soy partidario de los rodamientos, pero también depende de que los reglamentos los permitan o no. Ahora vamos a ver las precauciones que tenemos que tener con los cojinetes o los rodamientos. Los rodamientos, lo único que yo recomiendo son dos cosas. Primero, colocarlos con cuidado y con precisión. Yo de hecho muchas veces lo que hago es, tal y como estáis viendo aquí, coloco en el eje los dos cojinetes y los introduzco haciendo presión hacia abajo al mismo tiempo, ¿de acuerdo? En este sentido, para que encajen correctamente. Pero bueno, podéis ponerlos individuales, que tampoco pasa nada, pero siempre con cuidado. Lo segundo que hago es dar un puntito de loctite, un puntito de nada, aquí y aquí, o de un pegamento gomoso, eso ya lo que prefiráis, pero una puntita de nada, lo que es mojar la aguja, con el fin de mantener los cojinetes retenidos en su zona correspondiente y que no salten por alguna circunstancia en algún golpe o en algo que nos pueda ocurrir o una incidencia de carrera. Lo segundo, algo sumamente importante y que pasa por mucha gente por alto, el eje y el rodamiento en el cojinete. Si os dais cuenta, no existe movimiento de oscilación. No sé si lo apreciaréis, estoy moviendo ahora mismo el eje de arriba a abajo y veréis que prácticamente no se mueve. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el eje encaja perfectamente en el cojinete o en el rodamiento. Tiene que deslizar, pero nunca, o por lo menos en la medida de lo posible, debemos evitar que tenga juego, que oscile dentro del rodamiento, dentro del cojinete. Eso es algo sumamente importante. Hay mucha gente que pone amortiguaciones en los coches, sobre todo en velocidad. Yo de eso lo uso siempre, amortiguaciones. Aquí no vamos a hablar ni de cuáles son mejores, si de muelles, si magnéticas, si duras, si blandas, si nada. No, eso ya es al gusto de cada cual, como cada cual quiera ponerlo y cada cual tenga el circuito. Lo único que os voy a aconsejar en esta parte es única y exclusivamente lo siguiente: que como veáis tenga perfectamente juego, no sé si lo apreciaréis, sin ningún tipo de rozadura. La bancada, en este caso, tiene amortiguaciones, como podéis observar, ¿os dais cuenta? Tiene amortiguaciones colocadas para que absorba los impactos y las irregularidades de la pista. Pero lo que tenéis que prestar especial atención es a exactamente el desarrollo, es decir, el engrane que vayáis a hacer tanto del piñón como de la corona. Aquí prestarle muchísima atención, porque siempre tiene que ser un engrane que no sea áspero, un engrane que sea suave y que sea progresivo y que permita al motor hacer trabajar todo el engrane trasero con absoluta soltura, ¿de acuerdo? Prestad muchísima atención a esa parte, al igual que, por ejemplo, el sujetar el motor mediante la tornillería o bien mediante cinta plasto para que no se mueva, etcétera, etcétera. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? A lo mejor alguna cosilla en el tintero, pero bueno, es lo que hay. En fin, lo que tenéis que ver es que una vez que un coche esté colocado en pista, tenéis que ver, no sé si lo apreciaréis ahí, que esté lo más enrasado posible a pista, sin que llegue a empanzar o que llegue a tocar, como veis aquí en el caso. No sé si lo apreciaréis en la plantilla, ahí. Y por supuesto, tanto de adelante como detrás, que esté perfectamente plano, ahí. Que no tengamos distintos, digamos, alturas en la carrocería, que esté más inclinado hacia un lado o hacia otro, etcétera, etcétera. También algo importantísimo es que uséis tornillos de basculación para la carrocería. Aquí
ya es una cuestión personal. Hay gente que lleva más basculación, menos basculación. Yo, por ejemplo, en algunos coches llevo más o llevo menos en función de cómo vea yo que el coche funciona mejor o peor. Pero es fundamental colocar tornillos de basculación para que lo que nos permita hacer esto. No sé si os dais cuenta que la carrocería bascula. ¿Os dais cuenta? Baila por encima del chasis. ¿Con qué? Pues para evitar que en los pasos por curva la carrocería tira del coche, nos lo saque de la pista. Es decir, es una cuestión más que nada dinámica. Acostumbraros siempre a dar basculación a la carrocería porque los coches lo trabajarán mejor. Bien, si alguna cosa se me ha quedado en el tintero, tenéis las preguntas, podéis hacerlas y bueno, intentaremos contestarlo en la medida. Espero que os haya servido a todos de ayuda, sobre todo a los noveles, que es a los que iba enfocado estos dos posts. Ya sé que a los veteranos os aburrirá esto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que pensar en la gente que empieza en esto, que son el futuro de este hobby. Un saludo a todos, chicos.